Muy buenos días, sean todos bienvenidos. Estamos el día de hoy 4 del mes número 5 para nuestra quinta hora de clase, ¿sí? Me encuentro en estos momentos con ciclo básico superior, ¿sí? Estamos en nuestra área de sociales, ¿sí? Listo. Están ingresando sus demás compañeros. Al comienzo de las clases, o en este caso las clases anteriores, mejor dicho, nosotros habíamos visto que vamos a comenzar a ver los acontecimientos que sucedieron, mejor dicho, en el siglo XX. ¿Cuál fue el siglo XX? El siglo pasado, de 1901 hasta el 2000. Como les había comentado, e incluso se lo conoce como el corto siglo XX por la acumulación, quizás por decirlo, o por varios acontecimientos importantes que sucedieron todos en ese mismo siglo, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, habíamos visto al comienzo lo que viene siendo quizás la finalización, como para ya terminar de entender por completo lo que era la revolución industrial. Vimos también lo que viene siendo el colonialismo e el imperialismo, que ahora vamos a pasar unos años después y vamos a ver justamente sobre la Primera Guerra Mundial, ¿sí? La Primera Guerra Mundial y sus consecuencias. Pero, ¿qué sucedió? Por ejemplo, aquí en la primera parte de nuestro libro nos dice que a finales del siglo XX, las grandes potencias europeas estaban en competencia por el predominio del continente, por la expansión colonial y por el control financiero del mundo, entre Gran Bretaña, Francia, Alemania, Austria-Hungría y Rusia. Se dieron acuerdos y tensiones para defender sus intereses económicos y territoriales, ¿sí? Desde la segunda mitad del siglo XIX, es decir, la anterior, las potencias habían creado un sistema de alianzas para apoyarse mutuamente, mantener su poderío e impedir la hegemonía de una sola de ellas. La hegemonía es cuando en este caso un país tiene el control por completo de todo. Entonces, para impedir que uno se alce, crearon alianzas y de esa manera ninguno iba, quizás por decirlo, a intentar ganar este territorio de esa manera, ¿sí? Alemania estaba en pleno censo, disputaba el poderío de Gran Bretaña y su control marítimo. Y en 1882, el canciller Bismarck conformó la llamada Triple Alianza, formada por Alemania, Austria-Hungría e Italia. Como reacción, se formó la Triple Entente entre Gran Bretaña, Francia y Austria. Crecieron las ambiciones nacionalistas y la rivalidad naval entre los países, especialmente entre Gran Bretaña y Alemania, que aspiraba a romper el predominio británico sobre los mares, ¿sí? ¿Qué pasa aquí? Vamos a ver unas cosas, ¿sí? Yo sé que aquí los párrafos nos lo dan, si nos los están dando, pero la cuestión es que vamos a ver las causas. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió para que se diera esta Primera Guerra Mundial? Porque la Primera Guerra Mundial, en este caso, comenzó o se dio por el caso del asesinato del que en ese tiempo iba a ser bueno, quizás como nosotros le decimos ahora, el presidente, ¿verdad? A la persona política más importante del país en este caso. Pero eso fue lo que sucedió con el asesinato, aquí como podemos ver, el asesinato del que en ese tiempo iba a estar en la corona del imperio austrohúngaro. Ese asesinato hizo que hubieran armas a tomar y comenzara de esa manera la Primera Guerra Mundial. Pero no fue solo con el asesinato de él. Es como, no sé si ustedes han escuchado la frase de que la gota que derramó el vaso, por decirlo así. Esa fue la gota que derramó el vaso y por eso es que comenzó. Pero anteriormente de eso hubieron varias causas, varias cuestiones que habían sucedido que hacían que poco a poco todo quizás este clima bélico, si queremos verlo de esa manera, ese clima bélico se alzara y que hiciera que al final explotara con el asesinato, ¿sí? ¿Qué sucedió? Tenemos algunas causas. Ya habíamos visto justamente en la clase anterior el imperialismo y el colonialismo. ¿Qué pasaba? Que algunas potencias, Gran Bretaña, Francia, por ejemplo, pudieron apropiarse de varios sectores, explotarlos, en este caso, económicamente, mineralmente, agrícolamente, etcétera, pero no todos tuvieron la oportunidad de, quizás por decirlo, tener un territorio así de grande. Alemania e Italia, que había tenido conflictos internos, ya cuando se pudo estabilizar y pudo quizás comenzar
también esta expansión colonialista y imperialista, no pudo, quizás por decirlo, tomar mucho territorio. Por esa razón es que aquí, aquí como tenemos en el mapa, un segundo, voy a hacerlo más grande. Listo. Uy, quedó muchísimo. Listo, aquí está. Entonces, en este caso, como podemos ver, de las colonias alemanas solo son pocas, son estas rosaditas que vemos aquí. Pocas, a diferencia como podemos ver en este caso, de lo que viene siendo Francia, ajá, lo que viene siendo todo lo verde, Gran Bretaña especialmente. Entonces, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, en Italia, Italia tuvo Italia y tuvo estas cuestiones, ¿sí? Entonces, como que de los otros países, que también son en este caso europeos, primermundistas, ellos pudieron agarrar quizás por un decir, un territorio muchísimo más grande, todo entonces hubo estas fricciones, por decirlo ahí. Ahí tenemos un punto. En todas estas fricciones que hubieron por la cuestión de los territorios, ¿verdad? De África, de algunos de Asia, etcétera. Entonces, ahí quizás podemos tener una primera causa. En esos tiempos ya había también un sentimiento nacionalista. Nosotros actualmente en Ecuador tenemos un sentimiento nacionalista que también nos inculca mucho desde pequeños, ¿verdad? Cuando estamos en la escuela, los lunes se canta el himno nacional, se hace la jura de la bandera, se hace también quizás algún recordatorio, alguna representación o incluso una lectura cuando es el Día de la Bandera, del Día del Escudo, del himno nacional, etcétera, ¿verdad? Entonces sí tenemos nosotros ciertos tipos de ideas nacionalistas, que Ecuador, cuando juegan, no sé, quizás hasta el fútbol, cuando es el campeonato mundial. Ecuador contra, no sé, cualquier país, México, Ecuador contra Alemania, etcétera, ¿ya? Entonces, sí tenemos esa, como por decirlo, ese aire o ese nacionalista, por decirlo así, ¿ya? En esos tiempos comenzaba a surgir ese tipo de aire y se estaba afianzando bastante. Entonces, este aire nacionalista de que es mi país, es lo que yo necesito, si mi país tuviera tal cosa estaría mucho mejor, entonces empezó también a resurgir en varios de todos estos sectores, ¿verdad? Que en Francia, que en Gran Bretaña, que en Alemania, que en Italia, Austria-Hungría, etcétera. Entonces, este sentimiento nacionalista que empezaban a tener las personas, y obviamente con esta cuestión del colonialismo, imperialismo que empezó a tener unos países, más sectores, más otros, fue también una de las causas, si queremos verlo de esa manera. ¿Sí? Otra también fue esta guerra, la guerra armamentista. ¿Qué sucedía? No había guerra en esos tiempos, pero los países comenzaron a poner de su presupuesto, en este caso el presupuesto que ellos tenían como un país para dar a ciertos sectores, empezaron a invertir más presupuesto en el arsenal, en este caso, bueno, armamento, en este armamento, ¿verdad? Esta carrera por eso le dice armamentista. Entonces los países empezaron a dar más de su capital para poder crear armamentos, que en este caso también barcos, ¿sí? Entonces, obviamente no había guerra, pero tú te estabas dando cuenta que tu vecino, que tu país vecino está empezando a tener más armas. Y de repente tu vecino del otro lado también está empezando a tener más armas. O sea, como que está pasando algo. Entonces, no, yo por si acaso también cojo y empiezo también a tener armas, ¿sí? Entonces, empezó a haber esta carrera armamentista en todo eso, ¿sí? Entonces, esa también es otra de las causas, si queremos verlo de esa manera. Otra también es que, por ejemplo, entre algunos países habían fricciones. Francia, Alemania tenía una fricción por un territorio que era, espérese un segundito, por aquí tenía el nombrecito que se me fue. Alsacia y Lorena. Alsacia y Lorena era justamente un sector, un lugar, denme un segundo, tengo que tener aquí en el librito tiene que darme un mapa. Bueno, no me lo da muy... aquí tengo un mejor mapa, ¿ya? En este caso era un territorio que obviamente iba a estar entre Francia y Alemania, pero que los disputaban desde hace muchísimos años atrás, ¿sí?
En este caso, Francia ya lo tenía, lo había tomado, pero Alemania creía o sentía que ese era su territorio. Entonces ya había una fricción también ahí entre dos de los países que se encontraban en diferentes, en este caso, en diferentes lados. ¿Por qué? Porque como según nos dice aquí justamente el segundo párrafo, que empezó a haber ¿cómo se llama? Empezó a haber ¿cómo es que sería la palabra? Como bando, si queremos verlo así, ¿sí? Alemania nos dice que el canciller Bismarck conformó la llamada Triple Alianza, formada por Alemania, Austria-Hungría e Italia. Y como reacción se formó la Triple Entente, Gran Bretaña, Francia, Rusia, ¿sí? Que aquí justamente tenemos una imagen que nos puede ver un poquito más, ¿sí? Aquí podemos ver varios de los imperios. Y bueno, aquí el Imperio Otomano se ingresó a la Primera Guerra Mundial, pero después ingresó. Y como aquí podemos ver, entonces, Primera Guerra Mundial, esto es más que todo un juego de alianzas. ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? Porque Italia comenzó por un lado y después se fue al otro. Eso ya lo vamos a ver más adelante. El Imperio Otomano no estaba dentro y se unió también. Listo. Entonces, tenemos eso, ¿verdad? El nacionalismo, tenemos lo que es la guerra armamentista, tenemos el colonialismo, el imperialismo, tenemos ya tensiones en varios de los sectores, en este caso, por ejemplo, Alemania con Francia, ya había cierto desequilibrio en este caso. Obviamente también tenemos lo que son estas alianzas militares secretas que hubieron al comienzo, la Triple Alianza, la Triple Entente. Esas fueron algunas de las causas. Ahí tenemos causas políticas, territoriales y las causas militares, ¿sí? Pero otra causa también que hubo en esta cuestión para la primera antecesora a la Primera Guerra Mundial fue también unas causas económicas. ¿Por qué? Porque había una competencia industrial y comercial, en este caso, entre Alemania, que desafiaba esa hegemonía que había tenido el Reino Unido británica, esa hegemonía británica, obviamente generando tensiones económicas, ¿sí? Dentro de estas causas económicas también hubieron lo que son las luchas por los recursos, por los mercados, el control de las materias primas, las rutas comerciales, agravó también todo este tipo de rivalidades, todo este tipo de causas, hasta que finalmente pasó, por decirlo de cierta manera, el asesinato, en este caso, del archiduque Francisco Fernando, que fue ya en 1914, ¿sí? Déjenme ver. Bueno, aquí les estaba dando un resumen de esta parte. Está ya el conflicto. A mediados de la segunda década del siglo, los bloques de países enfrentados se precipitaban a la guerra. Para ellos era la única solución. Hubo grupos de influencia que buscaron el conflicto, especialmente los fabricantes de armas. Obviamente, si hay un conflicto, los fabricantes de armas son los que más salen ganando porque tienen que comprarle las armas. Cualquier incidente sería motivo para que estallara la guerra. Y pasó el 28 de junio de 1914, el archiduque Francisco Fernando, heredero al trono austrohúngaro, fue asesinado por un estudiante bosnio que quería liberar a su nación y unirla a Serbia. Austria-Hungría declaró la guerra a Serbia. Francia, Rusia y Gran Bretaña apoyaron a los serbios, mientras que Alemania, el Imperio Otomano y Bulgaria apoyaron a Austria-Hungría, ¿sí? Miren, aquí como podemos ver, aquí está Austria-Hungría y aquí está Serbia. ¿Qué sucedió? Que con el asesinato del archiduque, Austria-Hungría quería ir a Serbia y encontrar a los culpables. Obviamente fue uno el que asesinó, pero esto es toda una conspiración, por decirlo así, o un grupo que se forma. Pero ¿qué sucedió? Que Serbia no dio esa oportunidad, no quiso que en este caso Austria-Hungría vaya y, bueno, metiera mano, por decirlo de esa manera. Es como que si pasara algo así en Ecuador, no sé, pasa un asesinato muy importante y no sé, cualquier país, digamos que Colombia. Colombia quiere coger e ingresar a Ecuador para ellos resolver el caso. Entonces, como que no. Cada país tiene sus reglas, tiene sus estatutos, tiene sus leyes, y si hay algo que tiene que hacer Ecuador, pues Ecuador va a poner a sus policías, sus militares, a sus investigadores a tratar de a solucionar ese conflicto
y darle todos los avances, los pormenores a Colombia, un ejemplo. Pero ¿qué pasa? Que Colombia no quiere, él quiere enviar su propio personal. Y obviamente eso como que es muy delicado, ¿verdad? Más o menos eso fue lo que pasó. Austria-Hungría quería coger y enviar a las personas para saber qué había sucedido, qué había pasado, también para a ese grupo, también de encarcelarlo, etcétera. Pero Serbia no lo permitió. Entonces, ¿qué pasó? Que Austria-Hungría invade a Serbia. Una vez que invade a Serbia, en este caso, lo que viene siendo el Imperio Ruso tenía una alianza con Serbia. Por lo tanto, ellos invaden Austria-Hungría y como Rusia invade Austria-Hungría, Austria-Hungría tenía una alianza con Alemania. Entonces, Alemania también invadió y así fue que comenzó, por decirlo de esa manera. Todo eso explotó, ya también aparte de todas las tensiones que habían tenido en ese tiempo, ¿verdad? Aquí ya para decirlo un poquito más bien dicho, el 28 de junio de 1914, entonces el heredero de Austria-Hungría, Francisco Fernando, fue asesinado en Sarajevo, que es un sitio, por Princip, un nacionalista serbio, así es como se llamaba. Austria-Hungría, obviamente con el apoyo alemán, culpó a Serbia y le declaró la guerra. Y el sistema de alianzas que ellos ya tenían activó una reacción en cadena. Rusia apoyó a Serbia, Alemania apoyó a Austria-Hungría, Francia apoyó a Rusia y el Reino Unido entró tras la invasión alemana de Bélgica. O sea, todo comenzó, ¿sí? Podemos decir entonces que toda esta combinación, nacionalismo, imperialismo, alianzas rígidas, militarismo, perdón, el militarismo y finalmente el asesinato que hubo en Sarajevo, llevó entonces al estallido de esta guerra en 1914, transformándose pues en un conflicto regional, en una guerra mundial, ya después de que ingresó Estados Unidos, que Estados Unidos ingresó unos añitos después, ¿sí? Aquí nos dice justamente porque fueron 4 años, de 1914 a 1918. La Gran Guerra comenzó. Se pensaba que esta contienda terminaría en unas semanas, pero duró 4 largos años. Los dos bloques que combatieron fueron los lados de los aliados, Francia, Gran Bretaña y Bélgica y Rusia, y del otro lado, Alemania y Austria-Hungría, que eran las potencias centrales. Ya después como que cambiaron los nombres. A lo largo del conflicto, diversos países se unieron a los dos bandos. Al lado de los aliados ingresaron Japón, Italia, Portugal, y al de las potencias centrales se juntaron el Imperio Otomano, Turquía y Bulgaria. Esta guerra también, como nosotros podemos ver aquí en el mapa, nos dice Imperio Ruso, Imperio Otomano. Aquí también habían dos imperios, el de Alemania y el de Austria-Hungría. Y cuando la Primera Guerra acabó, todos estos territorios dejaron de llamarse imperio. Y el mapa, como lo conocemos hoy en día, cambió por completo. Cayó el imperio otomano, el imperio ruso, el imperio austrohúngaro y el alemán también, ¿sí? Entonces, eso ya vamos a ver más adelantito, ¿sí? Obviamente en esta guerra también con la Segunda Guerra Mundial, fueron guerras diferentes porque no solamente fueron, quizás por decirlo, la participación de muchos países, sino que tenían un armamento completamente nuevo. Ahora es muy normal cuando nosotros vemos, no sé, las películas de guerra, que los tanques de guerra, que quizás también los aviones de guerra, el tipo de arma, el gas lacrimógeno, gas pimienta, etcétera, ¿verdad? Ahora nosotros los vemos quizás como algo normal, si queremos decirlo así, pero en esos tiempos no era así, en esos tiempos eran armamentos nuevos, ¿sí? Armamentos que ya en este caso no puedo ahorita hablar de esto porque, bueno, esta clase especialmente es para saber las causas, cómo fue que sucedió o por qué sucedió, no que los países decidieron alzarse en guerra y no, o sea, hubieron causas. Todas estas causas que les acabo de decir fue lo que fue esa tensión que tenían durante varios años hasta que finalmente explotó con el asesinato que sucedió en Sarajevo, ¿sí? Y bueno, estas serían las causas. Ya la verdad es que ya para la siguiente clase nosotros ya veríamos más la guerra en sí, lo que sucedió, ¿sí? Obviamente esto es un acontecimiento muy importante que sucedió en el siglo XX, porque obviamente con lo que sucedió al final de esta guerra es que quizás por decirlo abre camino para lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial también, ¿sí? Obviamente hubo un espacio que vamos a ver también qué pasó en ese tiempo
y hasta que cayó la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? ¿Alguien tiene, por favor, alguna duda, alguna pregunta? Listo. Deme un momento y voy a tomar lista, ¿sí? Listo. A ver. Se encuentra Andrade Torres. Presente, licenciada. Listo. Macías Intriago. Presente, licenciada. Listo. Pardo Nieto. Ramírez Luna. Luna. Presente, buenas tardes. Muy buenas. Listo. Deme un segundo. Listo. A ver. Estamos entrando. Ah, un segundito. Me equivoqué. Estamos en nuestra quinta hora. Listo. Ahora sí. Se encuentra Arellano Flores. Cedeño Rodríguez. Chacna Arias. Presente, Licen. Listo. Caballero Michael. Listo. Fernández Sánchez. Wambo Bonifaz. Presente, licenciada. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Guerrero Yagual. Isaza Escobar. Junco Yajaira. Presente, licenciada. Listo. Muy buen día. Mendoza Espinosa. Quesada Cuesta. Suárez Ochoa. Villa Suárez. Presente. Listo, señor Villa Suárez. Listo. Entonces, si no tienen ninguna duda, sería todo por el día de hoy. Nos hemos enfocado en las causas para no quizás llenar de bastante información, ¿sí? Si tienen alguna duda, no escriben, por favor, escribir, no duden en escribirme por WhatsApp y nos estamos viendo en nuestra siguiente parte, ¿sí? En nuestra siguiente clase. Que tengan una excelente mañana y pasen muy bien.